Recuérdense que la doctrina del Espíritu Santo es parte de los 4 pilares que sostienen el nuevo estilo de vida que la iglesia debe tener. Los 4 pilares fuertes, recuérdense que son: la iglesia debe vivir apegada a la Biblia o la palabra de Dios. La iglesia debe vivir controlada por el Espíritu Santo. La iglesia debe vivir saturada por el amor de Dios. Y en último lugar, la iglesia debe vivir comprometida con la misión de Jesucristo. Estos 4 temas son los que estamos desarrollando en este año. Y así que vamos a tratar de terminar cabalco en junio con este segundo. Sería este tema y tal vez uno más. Y entonces ya entramos al tercer pilar, que es acerca de el amor. Y ese tema es bastante amplio y vamos a tratar de desmenuzarlo acá. Y tratar de decir que en la medida que nosotros estamos saturados, llenos, controlados del amor de Dios, ese amor es el que vamos a estar compartiendo en todas las direcciones, ya sea vertical, horizontal o a nuestro alrededor. Entonces, esperamos que Dios siga trabajando en nuestras vidas a través del estudio de la palabra, porque lo que Dios desea, mis queridos hermanos, es que como iglesia exactamente aprendamos a vivir bajo esos pilares grandes que identifican a la iglesia. Y hasta este punto, después de los 2 repasos que tuvieron, ¿sí? ¿Quiénes vinieron a los repasos de los 2 martes pasados? Okay. Podría ser que todavía hay alguna duda o alguna pregunta que esté ahí flotando un poco, ¿verdad? Y que quisieran hacerla antes de entrar a hablar sobre la obra del Espíritu Santo hoy. O sea, hoy, en este tiempo en que la iglesia estamos nosotros en acción, pensando acá en la iglesia bíblica Peniel, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros y a favor de nosotros a la luz de la palabra de Dios? No sé si ha quedado alguna pregunta. Sí, hermano Caín. Pastor, eso de que hablaron en lenguas solo fue en ese tiempo, en ese momento, bueno, los apóstoles ahí, pero ya después ya no. Pero yo vi una parte, no sé, lo he estado buscando, pero no sé, que dice, si tú hablaras en lenguas, hicieras eso, pero no, algo más. 1 Corintios 3. Y no tuvieses amor, de nada sirve. Muy bien. ¿Para quién se aplica eso? ¿Para ese mismo tiempo? Bueno, se aplica para este tiempo, aunque fue escrita para ese tiempo. ¿Ok? O sea, Pablo escribe para la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, estamos hablando que estuvo más o menos por el año 60 después de Cristo. La razón por la cual escribe Pablo 1 Corintios 12, 13 y 14 es porque la iglesia local de Corinto, en la ciudad de Corinto, como que habían confundido los conceptos acerca del don de lenguas. Entonces estaba dando ciertas confusiones. Y llegaba a un punto en que la gente decía que el don mejor de todos los 23 que se mencionan o más en la Biblia, el don de lenguas era el mejor. Entonces, quien decía hablar en lenguas se consideraba como uno de los que estaba más arriba, ¿verdad? Y entonces comenzaba a ver a los demás hacia abajo. Entonces viene Pablo, primero lo que hace es, 1 Corintios 12, hacer una lista de dones. En la lista de dones, si usted va a 1 Corintios 12, lo que se va a dar cuenta es que el don de lenguas no es ni de los primeros en la lista, sino que es de los que están al final. Primera cosa, ¿verdad? Es que Pablo dice, la verdad es que el don de lenguas no es de los más importantes para una iglesia. Pero con todo eso, el énfasis de Pablo es aclarar, ¿ok? Disipar la confusión que se da acerca de los dones. Entonces, cuando termina
el capítulo 12 y va a entrar al 13, Pablo dice, yo quiero mostrarles un camino mejor. En vez de estar con las confusiones de lengua, yo les voy a mostrar un camino mejor, y que es el amor. Entonces, todo el capítulo 13 describe el amor. El capítulo 13 es todo un poema acerca del amor. El capítulo 13 entonces comienza versículos 1, 2 y 3 y dice, bueno, aquí está la superioridad del amor. Dice, si yo hablase lenguas angelicales, pensando, dice, si yo tuviese el don de lenguas, aunque digamos algo mejor, si yo hablase lenguas angélicas, que es más que don de lenguas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Segundo dice, sí, porque el siguiente don en mi importancia después de lenguas era las profecías. Y dice, si yo hablase profecías y entendiese todo misterio, pero no tengo amor, otra vez dice, pues de nada sirve lo que haga. Pero como había gente que le gustaba, ¿cómo se llama? Sentirse grande porque daban cosas, dice, y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es más, y si yo mismo entregase mi cuerpo, pero si no tengo amor, entonces lo que hace Pablo allí es decir, entre el amor y los dones espirituales, lo más importante es el amor. Ahora viene, y versículo 4 hasta el versículo 7 hace una descripción de lo que es el amor verdadero, y luego versículos 8 hasta el versículo 13 dice, terminemos con esto, hay tres cosas importantes en una iglesia: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos y el que va a perseverar en todos los tiempos del amor. Ahora viene la última parte, capítulo 14. Capítulo 14 es el mero, ¿cómo se llama? El mero meollo de la respuesta, porque en el capítulo 14 se da la explicación completa del don de lenguas. Y entonces en la iglesia había una confusión en cuanto al uso del don de lenguas. Fíjense lo que voy a decir. Pablo, oiga bien, Pablo no está negando ni está impidiendo que se hable en lenguas. ¿Ok? Él dice, yo no estoy diciendo que no hablen, pero si se va a hablar en lenguas, debe seguirse ciertas reglas. Dice, si alguien habla en lenguas, debe tener a alguien que lo interprete, y solo tiene que ser uno por turno, no todos al mismo tiempo. Segunda cosa, recordar que si va a hablar en lenguas, debe ser para edificar a la iglesia. Entonces, lo que hace Pablo es regular. Pero si usted va al capítulo 14, el último versículo dice, sin embargo, a pesar de todo eso, yo prefiero hablar unas cuantas palabritas que me entiendan y que edifiquen a los demás en vez de hablar en lenguas. Y si vemos, Pablo, aunque admite que habla en lenguas, nunca vemos que habla en lenguas. Nunca. No hay ni un versículo donde dice que él esté diciendo esa jerigonza, no la digo, ¿verdad? No habla. Entonces, ese es el asunto. Va a la última parte, hermano Caín. El asunto es que uno tiene que entender el asunto de los dones espirituales, porque acerca de esta doctrina del Espíritu Santo hay mucho más que hablar. Yo apenas he dado una entradita. Si podíamos pasar todo el año hablando acerca de esto. Pero los dones espirituales, hay solamente 4 pasajes en la Biblia que hablan de dones espirituales. Es Romanos 12, 1 Corintios 12 al 14, Efesios 4 y 1 de Pedro capítulo 4. Solamente hay un pasaje de esos 4 que pone una lista de los 5 dones
más importantes en el tiempo de la edificación de la iglesia. Es como que yo les pregunte a ustedes, mis queridos hermanos, que saben de carpintería. Tenemos al brother Caín, tenemos el brother Amilcar, hermano Jorge, hermano Naín, hermano Wilson, hermano René, hermano Antonio, hermano Juan. ¿Cuáles serían las 5 cosas más básicas y fundamentales para construir una casa? Las primeritas y las más importantes para edificar una casa. Un martillo. Fundamento. Las bases, ajá. Pues martillo no, porque puedes agarrar una piedra y da, ¿verdad? Va, las bases, el fundamento, ¿verdad? Luego, las columnas, ¿cómo se llama? Serían las triangulares, las que están en las esquinas, ¿verdad? Las bases. Tenemos las bases, las columnas. ¿Qué otra cosa? Las paredes. Bueno, las paredes con todo y lo que eso implica. Bien, al ojo, ¿verdad? Sí. El techo. Llevamos 4 cosas. La puerta. ¿Ah? ¿Cómo? La puerta. Pues, aunque sea sin puerta se puede vivir. Va, pero se da cuenta, cuando se edificó la iglesia, entonces lo que hace Dios es poner los 4 o 5 pilares para edificar, y que esto viene siendo el fundamento. Y dice, ahorita para edificar la iglesia necesitamos apóstoles, necesitamos profetas, necesitamos evangelistas, necesitamos pastores, maestros. ¿Por qué? Apóstoles son los enviados que han vivido con Jesucristo, y le dice, y sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo para que comiencen a proclamar. Necesitamos profetas, en ese sentido, es para proclamar el Evangelio. No tiene que ver con... No son los profetas del Antiguo Testamento, son los que van a predicar, ¿no? Y luego vienen los evangelistas, los que van a salir casa por casa, 2 por 2 evangelizando. Y luego vienen los pastores y los maestros que se encargarán de discipular, consolidar a los recién convertidos. Y los pastores son los que estarán guiando a la congregación. Se necesitaban apóstoles y profetas que hiciesen milagros, porque ¿para quién viene en primer lugar el evangelio? ¿Ah? Para los judíos. Y la Biblia dice que los judíos, a no ser que hubiesen milagros, no creerían. Entonces, esos dones eran necesarios en ese momentito. Pero ahora vamos después de que pasa eso. Y si hay don de lenguas, era un asunto espectacular. Pero no aparecen en esos 5. Cuando ya vemos los otros pasajes, encontramos que allí aparece el don de lenguas, pero aparece entre los más últimos, pero que eran necesarios para ese momentito, porque el hablar en lenguas parecía algo espectacular. Entonces hacemos una lista de dones ordinarios y dones extraordinarios, o dones espectaculares o dones no espectaculares, o dones temporales o dones permanentes. Y entonces comenzamos a trabajar, y entonces la iglesia de Corinto solo se queda con los dones espectaculares, aquellos que hacen bulla, aquellos que atraen a la gente, aquellos que dicen, wow, y eso, yo quiero eso. Pero muy pocos querían ir a abrir la puerta al templo, repartir boletín, cortar la grama, botar la basura, limpiar la cocina, poner las sillas, las mesas, recogerlas. No les gustaba mucho, porque eso, pues, no, pues, ¿quién no va a hacer eso? Dice uno, ¿verdad? Pero dice la Biblia que los dones más importantes y necesarios en una iglesia son esos, los dones de servicio, los que no se ven, los que sirven a los demás. Entonces, cuando alguien hablaba en lengua, ¿a quién le estaba sirviendo? A nadie. Y máxime si todos comenzaban ahí con sus jerigonzas.
Imaginen todos hablando en jerigonza. Si con ser así, fíjense ustedes, algunos comienzan a hablar en inglés, otros en español, y otros en unos dialectos, y otros sí saben unas palabritas en francés, y otros sí saben unas palabritas en italiano, nos volvemos un desorden, no nos entendemos, ¿verdad? Ya ustedes ya saben las palabritas que me sé en quiché, ¿verdad? Y de repente viene un portugués y dice tenofomi, dice, o tenosoñe, obrigado, y dice, y si no lo sabemos, tenofomi, tengo hambre, tenosoñe, tengo sueño, ¿verdad? Viene, yo una vez escuché el francés, de buche de Dios, decía, pues yo decía esto, no. Sí. Imaginen qué tremendo. Entonces Pablo dice, no, hay que poner orden para entendernos. Bueno, me alargué para explicar un poquito de esto, hermano. Sí, vale. No me da ganas de seguir esto, pero vamos a trabajar esta parte, ¿ok? Ya se fueron 20 minutos, qué bárbaro. Es mucho hablan, hermanos. Bueno, pero bien, yo lo había dejado aquí por si había alguna duda. Y lo dejamos. Así que hoy nos meteremos un poquito a hablar sobre esto. Esto es lo más conocido para ustedes. Vamos a ver un poquito sobre los atributos del Espíritu Santo. Y vamos a buscar unos textos en la Biblia. Lo que estamos haciendo es decir que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver, Catherine, tú que estás ahorita bien relajada. ¿Cuál sería un atributo, o sea, una característica que tú le das al Espíritu Santo para decir que el Espíritu Santo es Dios? Ya, poderoso. Si queremos utilizarlo igualito a Jesucristo o a Dios, diríamos omnipotente. Ya, eso es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Busque por favor 1 Pedro 3:18 y vamos a ver si esto es una cuestión real. 1 Pedro 3:18. Así voy a ir preguntando para que otros me agreguen, 1 Pedro 3:18. Dice este texto, 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado En espíritu. en espíritu. Aquí, vea, espíritu está en minúsculo, por lo tanto no se refiere a Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que vivifica a Jesucristo? El que fue crucificado. Es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el poder. Además de este texto, podríamos encontrar, ¿qué otros textos? Para decir que el Espíritu Santo es omnipotente. Y usted me lo agarró. Pero ahí vamos a encontrar otra cosa más linda. Busquemos Salmo 139 y se da cuenta que vamos a utilizar otro parecido a ese. Que usted creo que lo mencionó. Otro. Omnipresente. Veamos el pasaje allí. Salmo 139, versículos 7 y 8. O 7 al 10, perdón. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí en tu estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me verás tu mano y me serás tu diestra. Muy bien. Cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Tiene mayúscula? Sí. Ya, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y tiene que ver con presencia, ¿verdad? No me puedo esconder. Pero ¿por qué razón yo no me puedo esconder o ustedes no pueden esconderse del Espíritu Santo? Está en todo lugar, es omnipresente porque está dentro de nosotros. ¿Alguien puede dejar a un lado la sombra que le sigue a usted cuando hay sol?
¿Ah? Se hace para acá, lo sigue, ¿verdad? Ajá. Y se hace para acá, lo sigue. No se puede. Es que el Espíritu Santo es como la sombra que nos protege, pero más bien está dentro de nosotros, omnipresente. ¿Qué cosa más bella del Espíritu Santo? Busquemos Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y será vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. 9:14. Muy bien. Ok, pero ¿por qué no agarró que es eterno? Espíritu eterno. Ah, bueno, sí, ahí está, ¿verdad? Espíritu, por eso, ¿verdad? Es eterno. Desde el principio. Es desde el principio. Pero nosotros lo venimos a ver ya bien, con más facilidad, ya cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Pero Él es eterno, ¿verdad? ¿Alguien podía encontrar un texto en el Antiguo Testamento donde dice que el Espíritu Santo es eterno? En los primeros libros de la Biblia. Ok, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Cuál versículo es ese? ¿Ah? Génesis 1:2. Vale. ¿En qué año fue eso? Todavía no había sido hecha la creación, comenzaba la creación, entonces ya el Espíritu Santo está allí, ¿verdad? Y cuando Él dice descendamos y hagamos al hombre, está incluido el nombre de Dios, Elohim también lo incluye. Por favor, busquemos 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué atributo está allí? Omnisciencia. Ok. Omnisciente. Todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo sabe. Fíjense, si no nos podemos esconder de su presencia y no podemos esconder nada de lo que hacemos porque Él ya lo sabe, el Espíritu Santo. Bueno, esto no es el pasado, esto es hoy. O sea, hoy nosotros como cristianos no podemos ir a ningún lugar ni hacer ninguna cosa sin que Dios ya lo sabe a través del Espíritu Santo. Es por eso que cuando vamos a una parte y hacemos algo que es incorrecto, de inmediato, por ser hijos de Dios, ¿qué es lo que nos pasa con nosotros? Digamos, si vamos a un supermercado y nos dio la tentación de robarnos algo porque lo vimos allí bien fácil de agarrar y me lo eché a la bolsa, de inmediato, ¿qué es lo que yo comienzo a sentir? ¿Miedo? Comenzamos a decir, ¿ah? ¿Quién me dio? Allá adentro dice, ¿será que esto es correcto? ¿Lo regreso o no? Hay un debate. Hay un debate. Esa es la lucha espiritual que dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que dice, la carne dice, al fin de cuentas, si ahí estaba botado. Sí, porque a veces en las tiendas se encuentran cosas botadas, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, las carteritas de la hermana, si hubiera tenido dinero, hubiera sido tentación, ¿verdad? Dice, no, pero mejor hay que preguntar, ¿de quién es la carterita?
Pero está mejor, hermana, no le echan nada ahí, güey. Pero es el Espíritu Santo. Antes le llamaba mucho a la persona a esto la conciencia. ¿Sí? No sé si habían escuchado. La conciencia no me deja tranquilo. El remordimiento. Pero la conciencia yo la he definido como el conjunto de conocimiento que tenemos de las cosas y que ya sabemos qué es malo, qué es bueno, y cuando lo hacemos me está martillando, pero es el Espíritu Santo. Ya en nosotros es el Espíritu Santo el que me dice esto hace, esto no hace. ¿Y de dónde? ¿A dónde me iré? Dice el salmista, ¿verdad? ¿A dónde me iré que tú no me veas? Ahora vayamos, por favor, y tratemos de ver esto como una realidad. Nosotros tomamos en cuenta eso en nuestro diario vivir, cuando se nos sale una palabrita, o cuando se nos mueve algo, o cuando miramos algo, o cuando pensamos algo, o cuando sentimos algo, o cuando hacemos algo. ¿Realmente tomamos en cuenta al Espíritu Santo que ahí está? ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien a quien ustedes aman y aprecian los ignora? Mal. ¿Verdad? Triste, mal, con ganas de llorar, decepcionado, defraudado, dice. Traicionado. Traicionado. Les voy a contar esto, que esto me pasó con mi esposa, pero no le van a contar. No, cuando éramos novios, sí, no, ¿verdad? Cuando éramos novios, yo tenía que ir a un pueblo a ayudar a una iglesia en el tiempo de que termina un año de estudio. Y esto era en El Salvador, en La Libertad. Y tenía que esperar un mes para irla a ver. Y yo estaba tan desesperado, ¿verdad? Usted así pone uno, ¿verdad? Desesperado por ir a verla. Y yo comenzaba a contar, me faltan 25 días, me faltan 24. En las pavas estaba, bro, 24 días, 23, y todos los días contando, ay, ya me faltan 15, ya me faltan. Y cuando llegó el nuevo día, ay, yo iba con un deseo grande de llegar, faltándome como 20 minutos para llegar. El puente donde iba a pasar se derrumbó, pero yo estuve a punto de ser parte de, pero eso me iba desesperando. Cuando llegué, yo recuerdo que entré al lugar de la casa y habían unos balcones y le dije, y ella estaba cenando, pero fíjense, y yo vi que ella ni se movió. En serio, no se movió. Y yo dije, vengo desde El Salvador, desesperado por verla. Y le digo, hola. Y ella, sí, Tal vez no lo vio. ¿ah? Tal vez no lo vio. Muchas gracias por hacer el favor. No. Después descubrí que ella en un solo mes se había desilusionado un poco de mí. Y hombre, yo me sentí defraudado, triste, desilusionado porque me ignoró. Pero como yo soy Chávez, dije, el siguiente día es mi turno. Y volvió otra vez al ataque, a sacarte bajo la luna, las estrellas, miles y otra vez la conquisté y aquí está conmigo, ¿verdad? Ahí está Samatita, resultado, procesito. Pero a mí jamás se me olvida esa desilusión, ¿ok? Porque que alguien lo ignore, eso es tremendo. Ahora piensen un poquito después de esta historia. ¿Cómo ha de sentirse el Espíritu Santo cuando nosotros lo ignoramos? Y hacemos algo que ya sabemos que ese algo no le agrada a Dios, va en contra del Espíritu Santo, y nosotros lo hacemos
¿ah? Bien tranquilo. Dice, ¿cómo ha de sentirse el Espíritu Santo? Y eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? Se pone triste. Y si se pone triste, ¿qué evidencia da en cuanto al Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Una persona. Entonces, ahora sí, ¿qué va a hacer usted, hermano Naín, para contentar al Espíritu Santo? Si lo ha puesto triste. Va rápidamente, vengo y dice, oye, Espíritu Santo, yo quiero que me perdones. Es que no sé qué me pasó, pero te fallé. Y esa es la manera como se restaura la relación. Y entonces es lo que yo hice con Loida. Yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? Y después, no, perdóname, me decía negrito, perdóname, negrito. Ok, está bien, sigue siendo negrito. Pastor, pero si uno sigue siendo lo mismo. ¿Cómo así? ¿Siendo lo mismo cómo? O sea, cometiendo el mismo error. ¿Pensando en el Espíritu Santo? Ajá. Oh, bueno, como Él es soberano y libre y es poderoso, y como ama, o sea, si usted viene y dice, mira, Señor, perdóname, pero ayer te fallé, y el Espíritu Santo dice, ok, te perdono. Pero el siguiente día hizo lo mismo, oh, Señor, perdóname, pero falló otra vez. El Espíritu Santo dice, te perdono. Pero si esto continúa y ya es un estilo de vida de estar haciendo lo mismo, sí lo va a perdonar, pero después le va a dar una o consecuencias de. Sí, como David. David dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando falló, él pide perdón, pero lo que falló no fue un día, fueron 9 meses. Y entonces, no sé, los que están conmigo en los devocionales se dieron cuenta de lo que escribí ahora. Hay que aprender a esperar, ese es el pensamiento. Porque de pronto David se sintió como que Dios no le respondía. Dice, y te clamo en el día y tú no me respondes. Y en la noche estoy llorando y como que tú no estás. Pero es en ese momentito, cuando ha sido demasiado el pecado, pero Dios está allí, Dios está consciente, allí está, pero es necesario dejar de hacer eso. O sea, el asunto es, yo contristo y pongo triste al Espíritu Santo, le pido perdón, Él me perdona, pero la idea es que yo dejo de hacer eso. Puede ser que lo ponga triste por otras cosas, pero ya no eso. Ya de robarse la camisa del supermercado, ya no lo vuelve a hacer. Dice, no, nunca más, nunca más. Y entonces ya viene otra vez, ¿verdad? Ok, vamos a otros dos más atributos. Tenía una pregunta. Sí, hermano. En el 2.12 dice, y nosotros no hemos recibido, dice, el espíritu del mundo. Está hablando de un espíritu, ¿verdad? Y allí el espíritu está en minúsculo. Sí, el espíritu allí es... ¿Ah? Y después está en mayúsculo. Hay dos espíritus ahí. El asunto allí, el espíritu del mundo es la influencia carnal, la influencia, la que lucha contra el Espíritu Santo. La fuerza humana, la fuerza que tengo yo. Yo no he recibido una fuerza humana, carnal, naturaleza pecaminosa, influenciada por el mundo, influenciada por el diablo. No, lo que he recibido es el Espíritu Santo. Y si ya vamos a Hechos 1.8, y ese Espíritu Santo es poder. Pero poder allí significa poder para renunciar y poder para entregar, ¿no? Cuando ya llegamos a Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. La primera manifestación de lo que es el Espíritu Santo es amor. Entonces el Espíritu Santo no solamente es omnipresente, omnipotente, eterno, omnisciente, sino que Él es amor. Y esto nos hace igual como Juan dice que Dios es amor. Jesús es amor, tiene un atributo. Ahora, el último, 1 Juan 5:6, por favor.
Vamos a ver este atributo más del Espíritu Santo. Que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. El Espíritu mayúscula. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Entonces, todo lo que dice el Espíritu Santo es verdad. Entonces, aquí básicamente es veracidad. El Espíritu Santo tiene, esa es una de cantidad de atributos, porque todos los atributos de Dios los tiene acá. La veracidad, el Espíritu Santo es verdad. Cuando uno lo compara esto con Juan, uno de los capítulos que habla del Espíritu Santo, y el Espíritu de verdad, Él os enseñará ¿a qué? A toda verdad. A toda verdad. Esto es la obra del Espíritu Santo, pero en cuanto a cualidades. Pero quiero que vayamos en los minutos que nos quedan a pensar un poquito sobre la obra del Espíritu Santo hoy. Estos son atributos. Son algunos atributos, pero obras del Espíritu Santo. Miren, como hemos hablado ya bastante acerca del Espíritu Santo, nos vamos a ir en primer lugar a una de las principales obras del Espíritu Santo, que hoy es lo más urgente y lo más necesario que haga. Y uno es el Espíritu Santo regenera. Mire, Dios no está tan interesado ahorita que a través del Espíritu Santo sanen los enfermos. Pero si sana, hay enfermos. Pero lo más importante que el Espíritu Santo hoy está haciendo y que desea hacer es regenerar a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Oiga bien, si a nivel mundial cada minuto son cantidades de personas que están siendo regeneradas. La palabra regeneración es una palabra que significa literalmente, como Juan lo utiliza en capítulo 3, nacer de nuevo. La vez pasada yo les decía que yo no hallaba cómo memorizarme la palabra regeneración, y la palabra regeneración es polingenesia. Se los voy a escribir así. Polingenesia. Esta primera parte, polin, significa de nuevo. Y miren la palabra genesia, ¿de dónde viene? Génesis. Y Génesis significa principio. Entonces, nuevo principio. La palabra polingenesia significa nuevo principio. Por eso, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, dice: os es necesario tener un nuevo principio. Porque, o un nuevo nacimiento. Ya había nacido de sus propios padres, de su propia madre, pero ahora necesita nacer del Espíritu, o tener una nueva vida. Ya todos hemos nacido. Entonces la palabra solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La palabra regeneración. Y quiero que busquen por favor Mateo 19, 28 y 1 Corintios 15, 24 al 28. Esa es la primera vez donde encontramos Mateo 19, 28, perdón. Y 1 Corintios. Y 1 Corintios capítulo 15, 24 al 28. ¿Alguien lee por favor Mateo 19, 28? Y es un testigo de cierto pueblo de la generación
Cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde está la palabra aquí? La regeneración. ¿Ah? Regeneración. Eso es. Solo allí se menciona, compárelo con 1 Corintios 15, 24, 28. Y esto nos dice allí, luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que el reino, no, que Él reine, que el reino que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, porque para que Dios sea todo en todos. Es una parte que, si usted lee todo el capítulo, se da cuenta que habla de las cosas corruptibles. Habrá un cambio, y estamos hablando de un cambio que se dará cuando Cristo venga. Pero si se dan cuenta, no habla literalmente de, allá decía generación, ¿verdad? Regeneración. Y entonces la palabra más clara encontramos en Juan capítulo 3, pero que allí no aparece la palabra regeneración, aparece el significado, nacer de nuevo o nuevo nacimiento. No aparece la palabra en nuestro español, pero en el griego aparece polingenesia, o sea, nacer de nuevo. Juan capítulo 3, el versículo 3 es el texto más conocido por nosotros. Y dice el 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No naciere de nuevo. Y el 5 lo repite, nacer. Fíjese el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos sugieren que aquí está, que se refiere al nacimiento de agua, se refiere a el nacimiento biológico, el primer, cuando uno nace. Y luego el Espíritu, para hacer un contraste. Y el 6, lo que es nacido de la carne, otra vez habla de el biológico. Y luego en lo que es nacido del Espíritu, entonces habla de el nuevo nacimiento. Entonces, pero la parte aquí que nosotros estamos haciendo remarcar es, ¿quién es el que hace esa obra sobrenatural de que una persona, siendo ya vieja, estando muerto en delitos y pecados, condenado, una obra tan preciosa que hace el Espíritu Santo es que nosotros lleguemos a nacer de nuevo? ¿Cuál es el proceso que sigue? Y hermano ahí mencionó, el proceso que sigue el Espíritu Santo es esto. Primero comienza a convencer al hombre de que es pecador, sencillo. Viene un amigo a la iglesia, viene una persona no cristiana a la iglesia y comienza a escuchar la palabra, y el Espíritu Santo comienza a decirle, ¿sabes qué? Tú eres pecador. ¿Yo? Sí, tú eres pecador. Y comienza el trabajo de convencimiento. Y convencerlo simplemente es que la persona acepte que es pecador. Luego el Espíritu Santo le dice, pero ese pecado que tienes, ¿qué hace? Te condena. Y dice, ese pecado te condena. Entonces el Espíritu Santo viene y dice, no solamente le convence de pecado, sino de justicia. Y le dice, ese pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces es natural, el que se roba un carro, lo más seguro es que lo lleven a la cárcel. Ese es el
es la justicia, ¿no? El que hace un mal, pues va a pagar. La justicia es esa. Pero dice, pero también te quiero decir algo, dice el Espíritu Santo, que hay alguien que murió en la cruz del Calvario por ti, y yo quiero convencerte de juicio, que Jesucristo ya pagó por vuestros pecados, entonces tú solo tienes que recibir. Pero eso lo está haciendo el Espíritu Santo adentro. El predicador simplemente es un instrumento de decir las palabras, pero yo, oiga bien, yo soy incapaz de convencer a alguien de eso. No, si estuviese en mis manos, oiga bien, si estuviese en mis manos el convencer, el convertir a las personas, esta iglesia ya estaría saturada de gente. Mire, yo comenzaría con Jaime, Giovanni, con Mayel, con Chomito, con Beto. ¿ah? Beto, Carlos, Antonio, me diría con la hija de nuestro hermano Méndez, yo la convenzo de que queremos, todos, no, amigo que venga, hoy es mío, se viene a la iglesia. Yo no tengo ese poder, no tengo ni la capacidad, ni siquiera la habilidad para persuadirlo. Es el Espíritu Santo el que tiene ese poder, el control de convencer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy. Entonces el Espíritu Santo no estamos interesados que nos venga a sanar a todos, no, estamos interesados que venga a convencer a todos de que tengo pecado, que el pecado me condena, pero que Jesucristo ya pagó por mí en la cruz del Calvario, y que yo simplemente tengo que decirle: Jesucristo, ven a mi corazón, yo no quiero ir a ese lugar. Sí. Pastor, pero el Espíritu Santo tal vez ya hizo eso, nomás que ellos no quieren. ¿Cree usted? Sí, ellos saben. O sea, saber, no, pero ese es, todavía no los ha convencido. Una cosa que están convencidos, otra cosa que estén convencidos. No, o sea, la cosa es esto. Aquí nos metemos a un tema grande de los muchachos, los jóvenes. Aquí entramos a la parte de que, como Dios es omnisciente, Él sabe el día, la hora y el lugar cuando la persona va a entregar su corazón. El Espíritu Santo lo que está haciendo es convenciéndole. Hay personas que se lleva 1, 2, 3, 4 años en ese proceso de convencimiento. Dice, me está costando. Ese es el proceso. Estoy convenciéndole. Cuando la persona dice no quiero, es porque está rechazando el mensaje de Cristo. Y lo más probable es que esta persona nunca llegue a ser convencido o regenerado por el Espíritu Santo. Sí, escuchará, conocerá, oirá de la palabra, pero no será capaz de reconocer que es pecador, que necesita de Jesucristo, y decir, es que, mire, la parte difícil es que de nuestra boca salga y decirle: Señor, yo soy pecador y te necesito. Adentro puede estar, bueno, así lo dice don Antonio, ¿verdad? Es que yo siento que ya casi, pero no es capaz de decirlo. Y Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Esto. Pero ahí está, mire, ¿quién es el que impide que el hombre o la mujer dé ese paso de fe? Es el enemigo, es Satanás. Y esto es, a la obra del Espíritu Santo se antepone ese Satanás, y a veces nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo en Romanos 6, 7 y 8 dice: hay una lucha. Y Pablo dice: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Es que la carne se opone, ¿verdad? Entonces tenemos que darle cabida a lo que es el Espíritu Santo. Así que, miren pues, diariamente, en todo el mundo, en todo nivel social, a toda hora, el Espíritu Santo está regenerando vidas
toditito los días, aunque nosotros aquí no los veamos. Todos los días. Todos los días. Y de todo estrato social, hermanos. De todo estrato social. Sean millonarios o sean los más pobres de esta tierra. Porque a Dios no le interesa el estrato social. No le importa. A Dios le interesa que sean seres humanos. Si es el más pobre del mundo, pues por ello Jesucristo vino. Pero cuán difícil será que un rico entre en el reino de los cielos, porque el dinero les pone una barrera, ¿verdad? Les impide o les hace esto. Así que, bueno, esta es la parte que nosotros ya conocemos también, ¿verdad? Una vez la persona es regenerada, aunque esto se da simultáneamente, ¿cuál es la otra obra que hace el Espíritu Santo? No, pero esto está adentro aquí. O sea, una vez ya está regenerado, ya me ha convencido. Consuela. Se da cuenta que aquí va a seguir varias obras que la vamos a tener que seguir pronto en martes. Pero mire algo que se da simultáneamente también, que ya hemos hablado un poquito de esto. Ya, ahí está, hermano. Nos bautiza. O sea, nos incorpora. Esa es otra cosa. Vamos a trabajar después, aunque se da simultáneamente, pero lo vamos a ver aparte. Por favor, quiero que busquen 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Y ya con este vamos a terminar. Es que ya me quedé acostumbrado. Allá en Guatemala me dijeron, pastor, usted predique todo lo que quiera. Sí, después de las 8 van todos, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13? Lo leemos juntos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí nomás. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Luego, ¿qué dice? Bautizados en un solo cuerpo. Ahora, aquí lo interesante es, hermanos, es que la palabra bautizar tiene dos significados. Uno es, si vamos al Jordán, cuando Jesús fue bautizado, la palabra significa sumergir, pero también es sacar, porque el concepto es que murió y resucitó. Entonces la palabra bautizar significa que en el momentito en que nosotros aceptamos a Cristo, fuimos muertos en Cristo, sumergidos en Cristo, identificados en Cristo, y entonces somos sacados. Ese es uno. Pero cuando ya hablamos también de bautismo aquí en 1 Corintios significa también fuimos, porque menciona ahí cuerpo, ¿verdad? Ya no es solamente sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo o morimos en Cristo, sino somos incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero esto se da, hermanos, simultáneamente en el acto mismo en que usted y yo aceptamos a Cristo. En el momentito que usted y yo aceptamos, Dios nos incorpora a su iglesia universal. Por eso cuando usted se bautiza en agua, usted es incorporado a la iglesia local. Esa es una diferencia, ¿verdad? Ok, si hay una preguntita, dejo esto y seguimos a la próxima. A la próxima, por favor, no se queden, porque haremos un poquito de diferencia entre que el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo también nos llena, que son cosas diferentes, y ahí donde se dan algunas cosas en confusión. ¿Alguna preguntita, hermanos? Entonces yo les pregunto, ¿quieren que nos vayamos ya? Pónganse de pie, por favor.